tener aquí como expositora a la doctora Joana Caterina Faliero. Voy a hacer un breve repaso de su currículum, de dar un pequeño breve repaso de su currículum, que es muy extenso, es muy rico. Ella es doctora en Derecho de Protección de Datos Personales en el área de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UBA, es especialista en Derecho Informático, directora del programa de actualización en abogacía de datos, Data Governance, Data Compliance, Data Ethics, Data Analytics, Algoritmo, Infosec, Ciberseguridad y Discovery. Directora del curso independiente de posgrado en la actualización de Data Privacy, Data Protección, Data Governance, Compliance, LPDP, GDPR y el DPO, Infosec y Cibersec, anonimato, perfilamiento, identidad y evidencia digital de la Facultad de Derecho, es directora del Estudio Faliero, representante legal especializada en la Argentina, en la TAM Caribe Unión Europea, en Derecho Informático. Aparte, ella es conferencista, ha dado diferentes, ha escrito diferentes libros, también es profesora titular en la materia régimen legal de datos de la especialización en criptografía y seguridad de teleinformática y la maestría en ciberdefensa de la UNDEF, integrante del comité académico del Instituto de Ciberdefensas de las Fuerzas Armadas y profesora titular del Derecho en el Ciberespacio y el Derecho Internacional en el Ciberespacio 1 y 2. Es autora, como le dije, de 7 libros, entre ellos La protección de datos personales, ya tercera edición del 2024, El derecho al anonimato, segunda edición actualizada y ampliada del 2024, Infosecurity, seguridad informática, ciberseguridad, hacking, la primera edición del año 2023 y es disertante nacional e internacional, entre otros. La verdad que para mí es un honor que vos estés en la Casa de los Abogados. Te doy la bienvenida, Joy. Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Para todos, bueno, la doctora Barrientos es una estimadísima colega y desde ya admiradísima por mí, tanto en lo profesional como en lo personal. Gracias nuevamente por esta convocatoria y poder realizar en el Colegio Público de Abogados actividades que creo que para la profesión y en torno a las preocupaciones más actuales que tenemos en materias relacionadas, por ejemplo, como es esto que nos convoca en el día de la fecha, la protección de datos personales. Me parece muy interesante reunirnos en nuestra casa y poder debatir y poner en agenda estas preocupaciones que existen, ¿no? En torno a qué es lo que mejor podemos hacer desde la perspectiva de lo protectorio, nosotros desde nuestro posicionamiento, ¿no? Como letrados. Así que bueno, Sonia, muchísimas gracias como siempre y tanto también a la organización por parte de actividades académicas del Colegio Público. Y damos, bueno, inicio a esta charla específicamente en la cual vamos a estar hablando sobre el nefasto precio, como bien decía Sonia, del oportunismo en el área de protección de datos. ¿Qué es lo que merece la protección de datos personales de nosotros, los profesionales del derecho? Simplemente a modo introductorio decir que la protección de datos personales desde una perspectiva, ¿no?, de orden legal, regulatorio, siempre ha sido una preocupación y es por eso que a lo largo del tiempo nosotros progresivamente hemos ido reconociendo derechos en torno a la protección de datos personales. Hemos reconocido históricamente derechos más fundamentales y de orden constitucional, como ustedes conocen, con el tema de la intimidad. Luego con la creación doctrinal de lo que es el right to privacy, la privacidad de las personas, y luego de manera mucho más avanzada el tema de la autodeterminación informativa. En líneas generales, los países han abrazado esto a nivel constitucional y también obviamente lo han hecho a nivel normativo con leyes de protección de datos personales y en particular en lo local, nuestro reconocimiento a partir de la reforma del año 94 realmente es un hito, por lo menos en nuestra agenda protectoria, por empezar justamente, ¿no?, a reconocer la necesidad de proteger
ciertos derechos de las personas en relación al procesamiento, al tratamiento de datos, y que podían afectarnos en función de acciones u omisiones, ¿no? Tanto de particulares como por parte, ¿no? del gobierno. Ahora bien, este campo que nosotros denominamos no protección de datos personales, privacidad y seguridad de datos para diferenciarlo, ¿no? O sea, es un campo muy vasto que hoy en día está amplísimamente segmentado. Hay muchas disciplinas diversas jurídicas que se han ido diferenciando en el campo de la protección de datos personales. Hemos visto cómo progresivamente también fue necesario ir de alguna manera reconociendo nuevos principios, nuevos derechos, ¿no? A medida que íbamos evolucionando. Y en lo particular, una de las cuestiones para mí capitales del cambio, diría, de tono de la protección de datos personales en orden a modernizarla, es considerar el tema de la necesidad de proteger este concepto que dije al pasar antes, que es el tema de la autodeterminación informativa de las personas como titulares de los datos, como un límite infranqueable desde lo sustancial en materia de protección de datos. Es decir, si nosotros no tenemos ese consentimiento libre, expreso, específico, inequívoco, de el titular del dato, entonces no se debiera proceder a trabajar, a procesar esos datos. Y por otra parte, también tenemos que pensar no solamente en los derechos subyacentes que inspiran a la protección de datos personales, sino también en la necesidad de la protección de datos por el propio objeto de protección, que son justamente, y valga la redundancia, los datos, los metadatos y los subproductos de procesamiento. La necesidad hoy en día, cada vez más patente, es la de proteger estas entidades de manera plena, de manera integral, y establecer también principios generales consensuados para el tratamiento de los mismos y para propender, obviamente, los mejores niveles de protección, reconociendo responsabilidades, reconociendo roles, reconociendo funciones y entendiendo que también necesitamos del auxilio, por ejemplo, como lo es de una figura como la autoridad de aplicación en el ámbito, ¿no? de la protección de datos personales, y tenemos la necesidad de un sistema sancionatorio para que esas vulneraciones sistemáticas a lo que se prescribe a nivel protección de datos personales no quede permanentemente impune. Recordemos esta cuestión que siempre, ¿no? en el imaginario social suele existir este tema de si tenemos lesiones a bienes, ¿no? de carácter intangible, tal vez desde un punto de vista de la reparación muchas veces se lo soslaya o se lo posterga. Y también lo tenemos desde el plano de lo simbólico a nivel individual. Las personas ven las afrentas contra este tipo de cuestiones tal vez de formas menos severas o las subdimensionan hasta que bien ocurren. Entonces, siempre surge este tema de que necesitamos que las partes que se encuentran en una posición aventajada para poder luchar contra ciertos fenómenos lo hagan específicamente a los efectos de no hacer que estos deberes legales y esta persecución del cumplimiento legal siempre termina cayendo, ¿no? en los hombros del más débil de relaciones asimétricas. La relación de procesamiento de datos entre el titular del dato y el responsable de tratamiento es, por naturaleza, otra de esas tantas, ¿no? relaciones asimétricas que nosotros estudiamos en la actualidad. Y nosotros tenemos un sistema jurídico que protege a los datos personales y que tiene diferentes prescripciones normativas. Va de suyo, que yo les había mencionado, a la Constitución Nacional, específicamente la reforma del año 94, con la introducción del párrafo tercero, artículo 43, donde por primera vez se introduce el tema de la habeas data, o sea, esa herramienta desde el punto de vista procesal para llevar adelante la protección sustancial en materia de los derechos de los titulares. Pero por otra parte también tenemos otros acompañamientos también históricos en materia de protección de algunas cuestiones asociadas, por ejemplo, con lo que es el tema de la intimidad. Recordemos que en nuestra Constitución Nacional, aún desde antes, tenemos obviamente el artículo sobre derechos no enumerados, también tenemos las cuestiones relacionadas al principio de reserva, a la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia, de las misivas o de los papeles privados, ¿no? Entonces, en líneas generales, tanto la Constitución como nuestra codificación civil, ahora civil y comercial desde ya, o sea, la codificación civil velezana también
reconocía esta cuestión velezana con las modificatorias del 68, claro está, ¿no? Y actualmente nosotros tenemos nuestra ley de protección de datos personales, la 25326, que en nuestro ejercicio hemos tocado seguramente de manera muy frecuente. Y lo cierto es que esta norma tiene ya obviamente sus años, pero sin perjuicio de ello yo siempre destaco del sistema lógico protectorio de la 25326 su capacidad de permanecer vigente en cuanto de los principios. Una de las cosas que nosotros podemos notar, ¿no?, en el ámbito de protección de datos personales, que si analizamos verdaderamente de forma crítica la cuestión de la necesidad, ¿no?, de actualizar la 25326, lo sería en torno, en primer lugar, a abrazar cambios de orden principiológico a nivel profundizar niveles de protección, y por otra parte también establecer dentro de lo que es el marco de protección de datos personales algunos mecanismos más reforzados también en torno a lo que es el tema de seguridad de datos. Y por otra parte, también en relación a estas cuestiones, no solamente, ¿no?, establecer principios, nuevos derechos, nuevas responsabilidades, sino limitar las interpretaciones de las excepciones que tiene nuestra 25326. Claro está que esto no ha sido consensuado del mismo modo que les estoy expresando, lejos de reflejar los intentos posteriores de reforma integral al régimen de protección de datos personales. En vez de enfocarse celosamente en profundizar los niveles protectorios, se han encargado, muy por el contrario, de apartarse de ellos. Por eso, justamente, ¿no?, yo pensaba en el título, ¿no?, de este encuentro en relación a lo que es el nefasto precio del oportunismo. O sea, ¿por qué? Porque estamos muchas veces perdiendo chances con un costo elevadísimo. ¿Por qué? Porque naturalmente es un ecosistema plagado de oportunismos y de conflictos de interés. Y en el caso de estos proyectos de reforma integral, nos ha ocupado con Sonia en otros encuentros que hemos realizado años previos, en qué cosas nos iban a pasar a nosotros, ¿no?, como letrados, y la cantidad, por ejemplo, en el caso de litigiosidad que nos iba a terminar generando, porque nosotros somos los artífices de llevar adelante esas causas para que tengan justicia. En el caso de los titulares de los datos, si sufren injusticia, somos quienes llevamos adelante esas acciones. Y en el caso de una norma que propenda tal vez a la instalación de prácticas abusivas y a la legitimación de prácticas históricas abusivas, está claro que los que vamos a pagar esos platos rotos van a ser los titulares, y vamos a ser nosotros llevando las pretensiones de los titulares para que sean oídas y que se haga justicia respecto de las mismas. Nosotros tuvimos varios intentos de reforma integral a la Ley de Protección de Datos Personales, con miras o ambiciones a situarnos de algún modo de manera paralela y actualizada con el RGPD, Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, que fue una tendencia de actualización normativa, regulatoria, ampliamente identificado y conocido a nivel global. Y es así como tuvimos primero, ¿no?, anteproyectos de reforma integral a la 25326 en 2017, en su primera y segunda versión. Luego tuvimos el proyecto enviado al Congreso por el Ejecutivo de ese entonces, el 19 de septiembre de 2018. Luego tuvimos otro proyecto por parte de una diputada que se envió en el año 2020 al Congreso, que fue una reproducción del fallido proyecto de 2018, que perdió estado parlamentario y que tenía atrocidades conceptuales como el consentimiento tácito. Imaginen ustedes nuestro trabajo como letrados en materia de protección de datos personales y se instala algo como consentimiento tácito cuando tenemos un débil jurídico como lo es el titular del dato del otro lado. Después hubo también un proyecto en el caso de un senador, y en el caso de este también fue una copia bastante fuerte de lo que fue un proyecto previo. Y luego tuvimos tantos otros intentos que discurrieron entre los años 2022 hasta
que finalmente fue enviado por el Poder Ejecutivo de la Nación el 29 de junio de 2023 a la Cámara de Diputados. Ese proyecto de reforma de la actual gestión de la AIP arranca allá por 2022, a mediados de año, con reuniones preparatorias y demás, con algunos actores convocados. Una de las cosas que uno señala de ese proceso y que lo hemos estado debatiendo en esta casa años anteriores, justamente durante 2022 y también con el texto definitivo cuando salió en 2023, eran obviamente estas cuestiones de no haber tenido una verdadera consideración de carácter federal, participativa, sobre todo desde esta perspectiva de no hacer participar, en el caso de lo fundamental que nos convoca, en caso a lo que es la asesoría letrada. Es decir, si tenemos un proyecto normativo que adolece de falencias desde el punto de vista de técnica legislativa, donde los conceptos jurídicos técnicos no son del todo adecuados, donde, por ejemplo, pasamos, ¿no?, del consentimiento tácito a la protección, entre otras cosas, del interés legítimo de los responsables de tratamiento, que es algo aún peor. El proyecto este de 2022/2023 lo que hizo fue, en definitiva, lejos de haber de alguna manera reducido la interpretación discrecional de las excepciones, configura a las excepciones y las nova en nuevas reglas. Por el contrario, en vez de enaltecer al consentimiento informado, le quita la categoría de principio, reduciéndolo a una base más legal de tratamiento de datos, dentro de las cuales hay 6 alternativas posibles. Las antes excepciones se convirtieron en alternativas de bases legales y además de todo eso se considera una alternativa que es absolutamente inadmisible y profundamente inadmisible, diría, en el marco de relaciones asimétricas, como es ponderar el interés legítimo de la parte más fuerte relacional, lo que es una barbaridad. Es decir, compartiendo este foro con una especialista como la doctora Barrientos del ámbito del derecho laboral, del ámbito consumeril, del ámbito de la protección de datos personales. Son lógicas realmente muy, muy apartadas de nuestras realidades y nuestros desarrollos desde el punto de vista de lo doctrinal. Entonces, son retrocesos que nosotros no deberíamos permitirnos, lo que nos ha llevado realmente a la situación actual. ¿En qué situación nos encontramos? Y bueno, vemos que estamos en materia de protección de datos personales al borde del caos. Hemos estado sufriendo un proceso progresivo, absolutamente corrosivo del deterioro de lo que es la protección, la seguridad de datos a nivel local. Ustedes bien deben conocer por la notoriedad que han tenido la asiduidad en relación a las brechas en materia de datos, las fugas de datos que se han sufrido a lo largo de los últimos tiempos. Digo tiempos para generalizar, pero este año hemos tenido eventos cibernéticos realmente muy complejos. Y en este contexto, ¿no?, de dilución también sistemática de la protección de la privacidad de datos y a su vez cuando se intentan introducir figuras regulatorias que lo que harían es legitimar las peores prácticas, ¿no? Las peores prácticas que se han llevado adelante hasta el momento, y tenemos que al mismo tiempo recuperarnos de esos impactos negativos y lacerantes de los ciberincidentes, y tenemos una mirada internacional que se posa sobre nosotros, a la cual parecemos habernos acostumbrado a disimular nuestras propias incapacidades, a subestimar nuestras fallas, y por otra parte, el tema este de la simulación sistemática, ¿no?, de realidades que no son ajenas, realmente, si vamos a ser sinceros, no son absolutamente ajenas en privacidad y seguridad de datos. No tenemos hoy en día una actual y correcta y adecuada y óptima situación en materia de privacidad y seguridad. Y en este caos, encima, también tenemos otro problema que tenemos que abordar, que es el problema en lo que respecta a la sustitución disciplinar. Tenemos un serio y grave problema, que es que frente a ausencias de la búsqueda activa de idoneidad profesional específica,
en lo que respecta a la protección de datos personales, más aún también con el tema de la ciberseguridad, hemos visto cómo progresivamente ha habido una sustitución de roles en materia de aplicación, sobre todo por la ocupación de esas posiciones por actores de carácter político. Y esto se ha llevado adelante obviamente con las complicidades de diversos sectores. En primer lugar, las ambiciones de la industria han sido voraces. La industria ha de alguna manera presionado a través de su lobby para la legitimación de las prácticas, ¿no?, abusivas que lleva adelante. Y de esta manera se ha conseguido, ¿no?, en estos actores políticos, esa cuestión de la complicidad respecto de la facilitación de sus objetivos. Por otra parte, también tenemos un sector que no ha contribuido positivamente en esta ecuación, que es el caso del tercer sector, o el sector de lo que nosotros llamamos organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles, que muchas veces en cuanto a la pasividad que tienen, la complicidad que tienen, termina siendo un oposicionismo más bien aparente y disimulado. Esto es llegar hasta donde se puede llegar con una crítica superficial, no una crítica con un objetivo, y en definitiva lo que se hace es quemar temas, ¿no? Y por otra parte también tenemos el otro problema de la academia y la confusión que hemos visto que existe en ciertos actores académicos que están infestados por la industria y que coquetean, ¿no?, en alegre montón con las autoridades políticas de turno, que ostentan su imagen, o sea, la utilización, ¿no?, de la imagen, de la traslación, de la imagen de la confianza sobre la autoridad académica, en directamente, ¿no?, trasladar esa confianza en posar, ¿no?, junto con esas autoridades políticas de turno. Y eso realmente es un coqueteo que la academia no debería permitirse en cuanto a la dignidad y la solemnidad que tiene su rol si desea preservarla, ¿no? Y es ahí donde nos paramos frente a este tema que quería plantearles, que es el problema del oportunismo, ¿no?, en el área de la protección de datos, que es una situación que yo caracterizo como de aprovechamiento de esas debilidades estructurales y sustanciales que ha tenido la protección de datos personales a nivel local, lo que en definitiva permitió y habilitó que proliferaran de alguna manera estas situaciones, estos actores abusivos que terminan persiguiendo agendas que son absolutamente propias y que son absolutamente egoístas. Por una parte, ha servido a ello esta disimulación del objetivo protectorio con el llevarlo adelante diciendo y cubriéndose con la idea de la proyección de la perspectiva de derechos humanos. ¿Qué podemos proteger en materia de derechos humanos si verdaderamente no protegemos la autodeterminación informativa? Y entonces se utiliza esa falsa vocalización de un derecho tan elemental como es la autodeterminación informativa, y se lo termina convirtiendo en un caballo de Troya, porque dentro de esa falsa cáscara de protección de la perspectiva de derechos humanos, en la protección de datos personales y el reconocimiento expreso por primera vez a nivel histórico de la autodeterminación informativa, dentro de ese caballo de Troya se esconden todos los intereses corporativos, la legitimación de las prácticas abusivas, la degradación de principios elementales para la protección de datos personales, etcétera. Y por otra parte tenemos otra característica de ese oportunismo, que es el tema de la disimulación de las calidades y cualidades. Nosotros los letrados justamente no disimulamos eso, es decir, ninguno de los aquí presentes, ni Sonia ni yo, portamos de alguna manera nuestras membresías de forma escondida. Por el contrario, estamos orgullosos de las mismas y portamos nuestra calidad y nuestra cualidad, nuestra pertenencia. Y en el caso contrario, esto que se ve en el oportunismo del área de la protección de datos personales son actores que intentan de algún modo disimular, es decir,
pertenecen a la academia, pero en realidad sirven a los sectores corporativos y representan los intereses legales corporativos, o la pertenencia al tercer sector, pero en el subtítulo la representación de intereses o agendas políticas, o la pertenencia hacia la política, pero el seguimiento de objetivos egoístas de carrera personal propia y una agenda absolutamente disociada de lo público, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que hay mucho por aprender, ¿no? de nuestra profesión y de directamente, ¿no? Esta absoluta coherencia, congruencia personal en cuanto a la pertenencia, en cuanto a la cualidad y calidad de lo que nosotros somos, ¿no? Por otra parte, también tenemos el problema de la imposición de agendas, o sea, búsqueda de objetivos, que son agendas de corte lucrativo, de corte ideológico, de corte político o productivas propias de la industria. Y en este sentido es como vemos que esto impacta muy negativamente porque vemos que hay una discrecionalidad errática en lo que respecta, ¿no? a la defensa de principios, de derechos, de responsabilidades. Un día vemos que se defiende un interés, al día siguiente, cuando ya cambia, por ejemplo, el signo político, bueno, combaten esa idea y comienzan a convertirse en actores críticos y empiezan a encontrar las fallas que pudieron haber dicho en tiempo y forma, pero las encuentran extemporáneamente. Y como decimos los abogados, precluyó la instancia. Es decir, si nosotros dejamos pasar la oportunidad procesal para decir lo que debemos decir, precluye esa instancia. Y en el caso muchas veces vemos esto, es decir, actores que en el momento indicado en el cual tenían que tener responsabilidad y alzarse y combatir y criticar determinadas cuestiones, no lo hacen. Retienen esa crítica mañosamente, ¿para qué? Para de alguna manera exhibirla tardíamente, para desprenderse de aquello que en algún momento han apoyado de manera indiscriminada, ¿no? Y en este caso es cierto que la política ha aprovechado sistemáticamente esta falta de solidez del campo a través de esto que nosotros denominamos como sustitución disciplinar. Por otra parte, el tercer sector también aprovechó esa circunstancia para de alguna manera mejorar los propios negocios, apuntalando políticamente sus agendas, sus proyectos y aliándose con otros sectores para legitimar acciones y agendas. La industria también, aprovechando la falta de integridad de los otros actores y la entereza de los actores también políticos, impone el lobby, impone los objetivos, las necesidades, y en definitiva las normas terminan siendo el discurso de la industria. Y vemos muchas veces también esa contaminación cruzada con la academia de actores que pertenecen a la industria y con colaboraciones también cruzadas con el tercer sector. Por lo tanto, en este sentido, hay una ridiculización de el propio esquema de gobernanza en estos contornos de lo que es la protección de datos personales y las políticas de privacidad, que es que nosotros siempre hemos hablado, y lo he mencionado en alguna de las charlas anteriores, de que estos esquemas de gobernanza son y siguen modelos que se denominan multi-stakeholder o de múltiples partes interesadas, o sea, partes interesadas diversas, que por lo general representan diversos sectores: el sector gobierno, administración pública, el sector privado, el tercer sector o las ONGs, la academia y el sector técnico. Y hoy en día, ¿qué es lo que vemos en esta burla al propio modelo y a la propia esencia de la idea de hacer una gobernanza con múltiples partes interesadas? Encontramos en primer lugar que todos son lo mismo, porque si todos pertenecen de manera cruzada a los demás grupos, son todos exactamente lo mismo. Muchas veces todos estos sectores cooperan de manera cruzada y de manera poco transparente. Como mencionábamos antes, disimulan sus calidades, disimulan sus objetivos y encima centran y desvirtúan la eticidad de sus tareas, solamente guiando la protección del dato según quién la efectúe. Es decir, quién ejerce protección de datos, a quién se debe proteger y preservar, quién está de turno y a quién se debe favorecer. Que no es lo mismo que proteger siempre a los datos personales, buscar la máxima protección y tutela de los titulares sin importar quién esté del otro lado, que es lo que nosotros
como abogados hacemos de manera permanente. No importa quién se encuentre del otro lado, nosotros llevamos adelante la defensa de los derechos. Y voy a ir pasando actor por actor de estas cuestiones o de este escenario de oportunismo. El primer actor, la autoridad de aplicación. Nosotros en materia de protección de datos personales podemos señalar que desde la perspectiva de la idoneidad profesional específica deberíamos de alguna manera elevar nuestros estándares. Por otra parte, en lo que respecta a los intentos de reforma de la normativa, no fueron verdaderos procesos transparentes, con representatividad desde el punto de vista de los consensos sociales, no fueron verdaderamente abiertos, participativos, federales, interseccionales. Y como mencionaba anteriormente, si nosotros impulsamos un proyecto que subvierte la teleología protectoria de nuestra ley de protección de datos personales, claramente no es un proyecto que favorezca a los titulares de los datos, a la gente. Entonces, en este sentido, muchas veces vemos ese torcimiento súper disimulado hacia los favores y hacia los intereses de la industria del procesamiento de datos, y se confunde esta cuestión de establecer la meta de reformar la ley de, y como se llama, protección de datos personales, y convertirla veladamente en una ley sobre una industria, la ley de procesamiento de datos, que sería algo absolutamente diferente. En este sentido, las autoridades de aplicación han corroído sistemáticamente el valor, el rol, la relevancia que tienen, sobre todo porque han combatido los institutos protectorios más fundamentales en materia de datos. O sea, si yo combato lo que sería el consentimiento informado, la autodeterminación informativa desde una manera sustancial, si yo de alguna manera lo que hago es reemplazar bases legales que antes eran excepcionales y convertirlas, innovarlas en reglas, claramente no estoy protegiendo los datos de los titulares. Y por otra parte también lo que vemos y lo que sentimos como ciudadanos, ya esto trasciende nuestro carácter de letrados. Hoy en día salen a la luz muchísimos informes y muchísimas situaciones que se conocen sobre violaciones de datos que afectan a toda clase de institución. O sea, no solamente antes, siempre tal vez el foco siempre estaba dado, ¿no?, sobre el sector privado y la invasividad del sector privado. Hoy en día la administración pública, el gobierno, diversos actores, instituciones sanitarias, universidades, instituciones financieras, etcétera, pierden datos de manera sistemática. Y esto es porque cada vez, yo les había dicho, cada vez hay más ciberincidentes y estos son cada vez más críticos, más devastadores. Entonces, la autoridad de protección lo que tiene que hacer es enfocarse verdaderamente en su objetivo, reconocer los principios que tiene que reconocer, volver hacia atrás en aquellas cuestiones en las que se ha equivocado, y salir de ese nuevo paradigma que intenta imponer por el lobby voraz de la industria. Es decir, el lobby de la industria siempre va a velar por el resguardo de sus intereses corporativos, pero no podemos legitimar ese proceso por oposiciones tibias y contemplar simplemente las cuestiones críticas de las mismas y permitir que se avance sobre derechos, porque nosotros desde nuestro lado sabemos lo difícil que es, de alguna manera, resurgir después de que se ha avasallado un derecho humano fundamental, y en el caso humano fundamental y digital. Protección de datos personales y autodeterminación informativa son derechos humanos fundamentales de nuestra era digital, son personalísimos, no podemos jugar con ellos. Y en este sentido, este mismo actor muchas veces ha conducido también hacia otro punto en el que veo que nuestra profesión está directamente bajo fuego, ¿no? O sea, abiertamente combativa. Que es el tema de la necesidad, el valor, la relevancia de la interpretación sobre el tema de la interdisciplinariedad. Está claro que se necesita interdisciplina. Ahora, la interdisciplina y la transdisciplinariedad son cosas muy diversas a la sustitución disciplinar. Es decir, la cancelación sistemática del rol simbólico de la abogacía
En cuanto a la idoneidad profesional específica, en lo que respecta a la protección de datos personales, como exige, por ejemplo, un cuerpo normativo como el RGPD, que para la figura de DPO, de Delegado de Protección de Datos, Data Protection Officer, exige conocimiento sobre derecho en protección de datos personales, nosotros tenemos DPOs nacionales que no cumplirían con esas presuntas características. Y esto lo hemos visto progresivamente y hasta de manera dura con las disciplinas técnicas. O sea, tenemos una sustitución de las disciplinas duras por las disciplinas blandas. En el caso de las disciplinas técnicas, con total exclusión de las disciplinas jurídicas, y en el caso de disciplinas técnicas jurídicas versus disciplinas blandas, y que en definitiva terminan confundiendo qué profesión debe ocupar qué área de idoneidad profesional específica. En este camino de la sustitución disciplinar sistemática se vacía simbólicamente los objetivos protectorios. Y esto está claro de por qué nos han sacado a los abogados de la ecuación. Nosotros tenemos muy presente, de la misma manera de que somos abogados, tenemos muy presente también los objetivos protectorios. Para nosotros no es una cuestión anecdótica el hecho de si se logra o no proteger un derecho, un interés jurídico. Por lo tanto, si salimos de esa ecuación y se vulnera un objetivo protectorio, las otras disciplinas, sin ningún tipo de responsabilidad y sin ningún tipo de ética profesional asociada a ello, pueden contemplar el fenómeno de la vulneración de un derecho como si fuera un área de estudio, es decir, un área de observación, de análisis, como si fuera una cosa a examinar. Y por otra parte también porque nos neutralizan de manera práctica. Nosotros tenemos capacidades de llevar adelante los objetivos de protección. Si nosotros no actuamos, ¿qué hacemos? Neutralizamos de manera práctica a quienes sí tienen capacidades de volver en práctica aquellos derechos, es decir, el alcanzar la protección para exigir el cumplimiento. Eso que lo hace, obviamente, un abogado. Y por otra parte terminan inutilizando las normas existentes, o sea, si yo redacto normas que están vacías de contenido legal y tienen defectos de técnica legislativa y son incoherentes con el sistema jurídico, puedo generar realmente unos muy interesantes vacíos legales a pesar de que la norma parezca decir algo. Y eso un letrado también lo advierte, es decir, un abogado nota el defecto porque las leyes para nosotros son herramientas de trabajo, no son herramientas cosméticas, no son un paper, no son un trabajo de investigación, no son un ensayo. Las leyes nos traen cuestiones que nosotros analizamos con responsabilidad profesional. Y por otra parte, porque hay otra carga también desde la perspectiva ética profesional, el no reconocer derechos legalmente reconocidos o no cuidar o resguardar derechos legalmente reconocidos si no se tiene conciencia de los mismos. Y es por eso que también, no teniendo conciencia legal, uno puede observar una práctica abusiva o una violación y no detectarla. El abogado permanentemente detecta estas cuestiones, es decir, porque está directamente en nuestro núcleo, nuestro firmware. Nosotros estamos entrenados para vislumbrar y descubrir situaciones en patrones, por ejemplo, abusivos o de violaciones normativas si manejamos una determinada norma. Quien no tiene esas capacidades y no tiene esos estudios específicos, y se enfrenta a analizar una situación en la que se ha incumplido alguna cuestión de orden legal, puede tranquilamente no detectarlo, ¿no? Entonces, en este sentido es complejo. Para nosotros, siempre lo he dicho, detrás de las leyes, para nosotros hay personas y detrás de cada derecho reconocido, en el caso de la protección de datos personales, tenemos un sujeto de derecho que es el titular del dato. Y por otra parte también porque he escuchado, yo ya lo he comentado en una charla previa que tuvimos en esta casa de estudios sobre el tema de que nos trataban en ese momento, hace poco, ¿no? Hace poco, de ese momento, año atrás, y que nos trataban de techo de cristal, o sea, decían que nosotros estábamos en la cúpula de cristal y que hablábamos desde arriba, ¿no? Porque siempre se nos tilda de esta cuestión, ¿no? De los conocimientos ilustrados, de los latinajos, etc. Y otra de las cuestiones que también se han señalado ha sido el tema de alguna forma, también combatir simbólicamente
la seriedad y el peso desde la perspectiva de lo profesional y de nuestros estudios. En esto muchas veces se han hecho algunas analogías del estilo de si todos como ciudadanos sabemos un poquitito de leyes, por ser ciudadanos también somos un poquito de abogados, ¿no? Y ninguno de nosotros nos atreveríamos a decir que por saber un poco de algo somos un poquito de ingenieros o un poco arquitectos o un poco neurocientíficos, ¿no? No conocer, no conocer y no respetar las profesiones también es una de las cuestiones que se está dando últimamente, y creo que uno de los focos muy sistemáticos que se dan es en contra, ¿no?, de nuestra profesión. Pasando al segundo actor, el sector privado. Bueno, el sector privado siempre ha sido, ¿no?, señalado como en el ámbito de la protección de datos personales como el gran culpable, ¿no? Aún hasta por su propio pesar, porque esto es una inercia que muchas veces le ha terminado perjudicando cuando tenemos actores que compiten con ello. Y el día el Estado es uno también de los mayores acaparadores de datos, por lo tanto el sector privado no es el único que acapara datos, pero sí tiene un lobby especial y una conducta muy particular, ¿no? Hoy en día, como les digo, tiene esa disputa, ¿no? De ser, a ver, ¿quién es el que más vulnera? Si el sector privado o el sector público. Lo cierto es que ambos lo hacen y la realidad es que ninguno puede, ¿sí? Ninguno de ellos puede. Pero lo que sí ha sido la usina de las ideas o el artífice, ¿no?, de las prácticas abusivas más frecuentes en la industria, y que en este sentido esas cláusulas abusivas, esas prácticas abusivas llevadas adelante por la industria y las actividades riesgosas que muchas veces se llevan adelante sin ese adecuado control y sin, obviamente, la responsabilidad propia en materia de autorregulación, nos lleva a la conclusión que claramente no ha aprendido a hacer las cosas bien. Hoy en día se necesita que se controle específicamente la realización, como se menciona, del tema de los estudios de impactos, de las auditorías funcionales, auditorías de seguridad, etcétera, etcétera. Eso lo decimos, y también está en los marcos normativos más modernos, pero desde la perspectiva de la instrumentación de esto, la pregunta que uno se hace es si esto basta. Es decir, si tengo un sector que realiza esto, pero sigue violando, sigue vulnerando los datos de los titulares, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Entonces vemos muchas veces un sector a la industria de manera impávida, no parece reaccionar. Y esto, la foto más fuerte es a nivel internacional, ¿no? A nivel local, en la cual vemos realmente una muy escasa aplicación de multas, sino que a nivel internacional con los hitos de las multas más elevadas por ejemplo, el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, donde las sanciones son millonarias, las multas por vulneraciones, pero tenemos esta idea, ¿no?, de la misma manera que surge con el tema ambiental, del principio contaminador-pagador, ¿no? O sea, se paga el incumplimiento y se sigue adelante y se sigue vulnerando. El sector privado tiene esa capacidad, ¿no?, de penetración con un lobby que uno caracteriza, ¿no?, como despiadado, y que aprovecha los huecos de un sistema público absolutamente corroído. Es decir, tenemos un sistema público que es como un queso con huecos, en el cual la ciudadanía también descree con motivo, descree con causa, en el cual hay muchos niveles y diferentes tipologías de corrupción desde el punto de vista de lo simbólico, desde el punto de vista del operativo y demás. Y hay una forma también de corromper la propia esencia, que es no saber los propios objetivos protectorios, no defender fielmente o de manera adecuada lo que se debe hacer. Entonces, el sector privado aprovecha estos huecos, impone una agenda propia, en el cual cree que el sector regulatorio, en el caso de las autoridades de aplicación, tienen que ser los facilitadores. Últimamente se está hablando mucho de esta cuestión de la autoridad regulatoria, la autoridad de aplicación como facilitadora de la industria. Y hay una realidad, nadie tiene que facilitarle las cosas a nadie. En el fondo, las normas no están allí para facilitarse, sino por el contrario, que se incentive a cumplirlas. Es algo diferente desde la perspectiva de lo filosófico, porque si pensamos en la facilitación muchas veces eso implica no hacer gastos, no hacer inversiones,
no resguardar. Entonces, no es la palabra adecuada facilitarle las cosas a la industria o que el sector privado encuentre de alguna manera en el sector del gobierno, de la administración o de las autoridades de aplicación mecanismos o personajes facilitadores. La realidad es que las normas deben ser cumplidas. Lo que se tiene que hacer a nivel público es incentivar a que los actores que tienen que cumplir, los sujetos regulados, cumplan. Y que cada vez se alcancen mayores niveles de cumplimiento y por ende los niveles en materia de protección, seguridad y privacidad vayan subiendo. Pero el sector privado ha sido muy, muy inteligente en esto y ha sabido penetrar, ¿no? La política, el tercer sector, también la academia, con actores cruzados y con actores relacionados, y que comparte de alguna forma intercambiada de maneras directas e indirectas. Y es por eso que uno, preguntándose a modo de conclusión de este sector, si el sector privado es un sector perdido sin posibilidad de vuelta atrás, es decir, tenemos realmente aquí el actor por esencia irreflexivo. Y en este caso yo creo que es necesario, y esto para verlo desde la perspectiva de nosotros como profesionales del derecho, naturalmente muchas veces debemos ejercer en diferentes posiciones y en esto creo que tenemos que redignificar el ejercicio de lo que es la abogacía in-house, sin perjuicio de que podamos o no estar dentro, ¿no?, del sector privado. La idea es que se proteja igual el norte en materia de datos personales, que no se base el ejercicio de la abogacía in-house en disimular el cumplimiento, sino por el contrario, el demostrar los cumplimientos efectivos como valores agregados a la gestión, como diferenciales productivos, y establecer un ecosistema de competencia en base a los mejores niveles de protección de datos personales y no, por el contrario, como sucede y lamentablemente se ha enquistado hasta el momento, en quién mejor elude, ¿no?, la protección de datos personales, el consentimiento, los derechos de los titulares, quién tiene las mejores, ¿no?, cláusulas abusivas o cláusulas de exhibición de responsabilidad. Cambiar la filosofía. Y pasamos al tercer actor, el tercer sector, las ONGs o NGOs, según el lenguaje, que son las organizaciones sin fines de lucro, el tercer sector, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones civiles, las asociaciones y demás, que tienen el objeto, en términos generales, justamente del área que estamos hablando, de la defensa de los derechos digitales y de las cuestiones y los asuntos relacionados al ámbito digital, a la privacidad, a la protección de datos personales y demás. Son realmente heterogéneas en su composición, es decir, no como podemos verlo, ¿no?, en esta casa, no son homogéneos los integrantes de estas organizaciones, y por otra parte tienen graves ausencias. No todas estas organizaciones sin fines de lucro tienen áreas legales específicas. Por lo tanto, al no tener desarrolladas estas cuestiones, no tener maduro o establecido un abordaje legal, muchas veces el abordaje legal es, les diría, de orden errático y a medida de las necesidades que se va teniendo. Entonces, en este sentido, las estrategias no siempre son del todo coherentes, no siempre son del todo efectivas, hablando desde lo legal, y muchas veces existe una cuestión que yo creo que esto es un punto a analizar críticamente de esto, de que en ese trasfondo de la hiperactividad inútil, existe realmente en esa inutilidad y en ese fracaso desde el punto de vista de lo procesal tal vez, una complejidad legitimadora. Porque ustedes lo saben también desde la perspectiva de las estrategias legales, agotar temas o fracasar en temas respecto de planteos y que esos planteos terminen habilitando de que luego las cosas sigan todas iguales, es un rol, también es un rol, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que también tenemos que revisar un poco cuáles han sido, ¿no?, las acciones a las cuales le adjudicamos al tercer sector, cuál es su rol, porque lo que uno ve, ¿no?, desde la perspectiva de la serialización de las acciones, de que combaten muchas veces muchos frentes,
y que pierden el objetivo central de protección y que progresivamente los impactos que tienen van disminuyendo con el tiempo y que redundan y dependen de sus propias cámaras de eco y que siempre sus actividades resuenan, como uno ve, ¿no?, en los mismos contextos actorales, es en definitiva toda una hiperactividad atrófica que, sin perjuicio, ¿no?, de que tengan el lucro, ¿no? O sea, no tienen lucro como objetivo, no quiere decir que el lucro sea irrelevante. ¿Por qué? Porque no solamente las organizaciones sobreviven, sino que también los integrantes de las mismas viven de ellas. Y acá viene la cuestión más controversial del tercer sector, al que muchas veces no se lo caracteriza como el sector más puro. Y en realidad es el sector que alberga tal vez los conflictos más profundos de intereses, que es el tema del gravísimo problema del financiamiento, sobre todo en relación a la protección de datos personales. ¿De dónde proviene el dinero que sostiene al tercer sector? Puede provenir, como ustedes saben, de muy diversas fuentes. Puede provenir de fundaciones, puede provenir de agencias de desarrollo, puede provenir del gobierno, puede provenir del sector privado. Ahora, entre todas estas cuestiones que les acabo de comentar, de las diversas fuentes que puede llegar a tener, ese financiamiento tiene la capacidad de comprometer la fidelidad o la lealtad hacia los propios objetivos del tercer sector. Porque si te financia a quien vos debés criticar y analizar, está claro que por la propia necesidad de subsistencia, la crítica no va a ser tan comprometida como lo sería si no se tuviera ningún tipo de atadura económica. Y es por eso que uno empieza a ver en ese tercer sector cuáles son realmente esas organizaciones que se mueven con transparencia, en el caso de privacy, en el caso de protección de datos personales, que muestran, ¿no?, de dónde proviene la financiación, de que se establece cuáles son las misiones, cuáles son las características de las actuaciones que realizan, de dónde han recibido los fondos, en qué cantidades, etcétera, etcétera, y que muestran esas cifras y que las transparentan. Pero por otra parte también uno se pregunta, ¿transparentarlo es suficiente? La realidad es que si, sin perjuicio de la transparencia, si se desvirtúa el objeto protectorio, entonces no se está cumpliendo, no se está cumpliendo la meta. Entonces, en este sentido, el tercer sector tiene un área muy, muy débil, que es que con el financiamiento, las ONG se pueden convertir en actores que son totalmente solidarios con el financiador, sea cualquiera, sea el gobierno, sea el privado, y puede realmente convertirse en un celador de los intereses y también creador o artífice del ceremonial del debate aparente. Vemos muchas veces esas pantomimas de debate en relación a oposiciones que en definitiva son inconducentes. Y tenemos también el otro problema de los proyectos, no solamente las actividades, el funcionamiento, las conferencias, los proyectos también se financian. Y eso nos preocupa, o sea, sobre todo si decimos, bueno, distingamos entre aquellas que transparentan, aquellas que no transparentan, ¿qué sucede con las que no lo hacen si no tenemos absolutamente ningún dato? Y también tenemos en el otro extremo la impunidad absoluta. ¿Qué pasa si no disimulan tampoco la conveniencia o la complicidad? Es decir, esto que decíamos al principio, como los actores privados y la academia coqueteando con determinados actores y ostentando, ¿no?, en alegre montón, en imágenes, su propia imagen de traslación de confianza, como se habla en consumidor, ¿no?, las expectativas legitimadas de confianza del público, que uno ve justamente representantes que se mezclan con, y que luego lo niegan o intentan de alguna manera olvidarse de ello. ¿Qué sucede también con ese tercer sector impune? El tercer sector que también posa en las mismas fotos, en las mismas imágenes de manera reiterativa. Y esto uno lo puede ver claramente con algunos signos de alerta, las líneas de trabajo que siguen esas organizaciones, cuando vemos que el tercer sector sigue la política codo a codo, qué relación tiene con los medios, sobre todo en cuanto a la comunicación de sus acciones, y en esa cuestión de que uno siempre identifica ese tufillo de altruismo sin verdadero ejercicio de altruismo, ¿no? Esa generosidad que es absolutamente siempre desmedida con el objeto ajeno, pero se apropian simbólicamente de ser
paladines de la justicia. Entonces hay un fallonismo en esa justicia totalmente ineficaz e ineficiente. Y de vuelta aquí, referenciando a nosotros, hay una realidad, los letrados no hacemos fallonismo de aquello que nosotros llevamos adelante en nuestra práctica. Para nuestra profesión es nuestro leitmotiv de vida, no es fallonismo, lo hacemos profesionalmente y lo hacemos con lealtad y fidelidad a lo que nosotros hemos jurado ejercer. Por lo tanto, en ese sentido, no hay ningún tipo de disimulación de vuelta de si lo hacemos con generosidad o no. La realidad es que nuestra profesión implica, sin perjuicio de que está claro que trabajamos de ello, implica, como lo he dicho en varios encuentros anteriores, implica una devoción y un amor a este tipo de trabajo que es específico, ¿no? El trabajo que hacemos nosotros como letrados. Y después el último, en relación a ello, el punto de la academia, que es el anteúltimo actor, que siempre, ¿no? En el orden local, la cuestión de la actividad académica, a diferencia, ¿no? De el tercer sector que, en líneas resumidas, ¿no? Para pivotear a lo otro, a lo que vamos a llegar, que el tercer sector siempre ha terminado, ¿no? En ese dulce no hacer nada, la frase esta italiana del dolce far niente, y que siempre, bueno, participa sin real impacto y que son artífices de esto que uno podría denominar como fuego controlado en materia de datos personales. Es quemar controladamente, utilizar ese fuego, ¿no? Con todas las medidas de control para que no vaya y no queme aquellas zonas que uno está cuidando que no se quemen, ¿no? Y implica metafóricamente llegar hasta allí. Y esto es plasticidad ética. Eso es plasticidad ética en todo su esplendor y lo vemos también en esto que quería mencionarles ahora de la academia. Para nosotros en el orden local, la academia, sin perjuicio de que nos podemos dedicar de manera exclusiva, la dedicación general en las actividades académicas ha sido siempre, ¿no?, dedicación complementaria. Está claro que siempre a nivel local existe esa posibilidad de dedicación parcial y no hay nada de malo en ello. Ahora, lo que uno nota de complejo y de corrosivo a lo largo de estos últimos años en relación al rol de la academia es el coqueteo que ésta ha tenido con la política y con el tercer sector como medio de llegada o de pivote hacia la política. Y entonces, en este sentido, la academia se ha convertido como una suerte de nueva boca de expendio al descubierto de las actividades de la política. Entonces, en este sentido, en esos puntos específicamente, en los cuales tenemos una academia que muchas veces aplaude como grandes invitados a representantes de la política, a representantes del sector público y coquetea con ellos y pierde su imparcialidad y pierde la nobleza y la dignidad profesional. Y como les digo, extrapola y utiliza la confianza simbólica que se deposita en ella para trasladarla y favorecer intereses de orden político, hace que uno vea a una academia que en algún sentido, por esas acciones en particular y en esos espacios específicos, pierde esa noble cohesión profesional por coquetear con lo corporativo y coquetear también con lo político como medios de ingreso cruzado. Eso le resta seriedad a las observaciones académicas, al rol de la academia, y es por eso que también se pierde la solidez en la enseñanza. Hemos visto también a la academia cooptada por la industria. No se puede enseñar contaminado, por ejemplo, de productos. Entonces, en esto, en la lucha por la privacidad, en la defensa de la protección de datos personales, no hay que confundir los objetivos, no hay que perder esa ambición de ser fieles a la protección, a lo tuitivo, porque se pierde el foco. Es decir, nosotros muchas veces vemos como también el ámbito, lamentablemente académico, es utilizado como mecanismo de redención tardío de confusiones profesionales iniciales. Es como, bueno, llegando tarde a intentar proteger o intentar dejar la marca en determinadas cuestiones, recién se toma tardíamente la protección, pero no con el objetivo noble de proteger,
por el simple hecho de hacerlo y proteger porque es lo correcto y porque es lo justo, sino proteger para servir, como vemos, a intereses o a las imposiciones de agenda. Y esto genera también crisis que son éticas y que son personalísimas en el ámbito de lo que es privacy, protección de datos personales, seguridad, en los que uno ve actores realmente experimentando con derechos y sin conciencia de las consecuencias que dejan. Sobre todo porque en nuestra materia, sin perjuicio de que no tenemos un sistema basado en precedentes, está claro que los precedentes no obligan desde la perspectiva, por ejemplo, como ocurriría en el derecho anglosajón. Lo cierto es que muchas veces el ejercer mal un derecho en protección de datos personales termina rompiendo la oportunidad de hacer las cosas bien respecto de aquellas situaciones que verdaderamente necesitan tutela jurídica. Lo hemos sufrido con el tema de derecho al olvido. Recuerden que tuvimos también encuentro previo en esta temática hace unos años atrás. Y hay una realidad que si de golpe teníamos un decisorio diverso al que sabiamente la Corte supo dar en ese caso, y se anulaba la posibilidad de su ejercicio para siempre y no se volvía a examinar y no se efectuaba con las salvedades que se dejaron al descubierto en ese decisorio, podíamos haber perdido todos el derecho al olvido por un activismo errado, en el momento errado, con el objeto errado. Entonces no es imposible dar cuenta de las consecuencias que puede llegar a tener el irresponsable uso de institutos jurídicos para la experimentación personal. Tenemos que ser responsables, esto es, no agotar institutos, no generar precedentes que puedan perjudicar a quienes verdaderamente tienen intereses, porque si no estamos realmente jugando a los conejillos de India con nuestros derechos en protección de datos personales, y eso no es adecuado, no es correcto, sobre todo siendo letrados. Tenemos que guardar justamente ¿no? la profesionalidad y la seriedad en torno de llevar adelante aquellas cuestiones que sabemos que tienen alguna probabilidad, por ejemplo, de éxito o que no van a lesionar, en el caso, a aquellos que tal vez queriendo utilizar ese instituto nosotros dejemos marcado un antecedente que impida a futuro seguir por esa vía, ¿no? Sobre todo por la cuestión esta de que estamos acudiendo a un área con asimetrías muy profundas o injusticias muy profundas que necesitan ser reversadas. Y después el último actor que es el menos convocado a este baile, ya que siempre ha demostrado ser el menos cooptable, que es el sector técnico. El sector técnico implica ¿no? especialistas técnicos que tienen profesionalidad idónea, específica, pero aquí también hay algunos problemas a notar, ¿no? El primer tema es que muchas veces el ámbito de lo que es el sector técnico termina siendo representado por un solo actor técnico. Por eso les digo, es el menos invitado, suele ser un único representante técnico si es que lo hay. Y que muchas veces representa a un solo instituto o a una sola asociación o a una sola fundación en el caso o a una sola organización. Lo cierto es que esa limitación de decir, bueno, todo el universo técnico se resume en esto, ¿no? Nosotros no podemos resumir de la misma manera que en la abogacía no se puede resumir todo en un solo actor, tampoco sucede desde lo técnico, no podemos resumir en un solo actor representante de lo técnico toda la articulación que existe con el sector privado, la parte técnica, la industria, la parte técnica, etcétera, etcétera. O sea, el sector técnico también es un sector diversificado, es un sector representativo que no solamente tiene áreas, sino que tiene visiones, que tiene foros, que tiene industrias diferenciadas, que tiene hasta visiones diferentes intergeneracionales, como también ocurre en el derecho. Es decir, nosotros también requerimos ser un grupo diversificado. También sucede exactamente lo mismo en las disciplinas técnicas. Por lo tanto, la cantidad de representantes de este sector también debería ser múltiple. Y también otra de las cuestiones que hemos estado asistiendo a lo largo de los últimos años es el tema de la ideología. Hay que desideologizar al sector técnico porque pierde también objetividad. Tiene que tener ese orden científico y no justamente no depender de esta cuestión de la confusión detrás
de la asociación que existe y el daño que le ha hecho esto a las disciplinas técnicas, el asociarlo con determinadas ideologías, cuando el área técnica, no, claro está que no la debería tener. ¿Qué consecuencias finales y qué cuestiones, ¿no? Para mí son las reflexiones a las que debemos arribar con este tipo de cosas y que les comparto humildemente. Son, en realidad, en relación a esto del oportunismo, ¿no? En la protección de datos personales, yo señalo este tema del altísimo precio. O sea, es claro que estamos pagando consecuencias muy, muy fuertes en relación a estos permisos que nos hemos estado dando hasta el momento. Entonces, creo que tenemos que pensar qué es lo que merece la protección de datos personales de los profesionales del derecho y qué podemos hacer por ella desde la abogacía, qué podemos hacer nosotros desde nuestras posiciones. En primer lugar, creo que naturalmente tenemos que, de alguna manera, retomar los espacios de protección. Esto es fundamental porque hay una realidad. Nos han ido excluyendo de forma sistemática y progresiva de los espacios de debate, de los espacios protectorios. Se nos ha desconocido la idoneidad profesional específica, jurídica, técnica específica en las áreas de protección de datos personales, sobre todo los profesionales que estamos libres de ataduras políticas y o partidarias. O sea, estamos viendo cómo lamentablemente estamos perdiendo esos espacios y creo que tenemos ese rol de activarnos. Ahí Alejandro justo mencionaba en el chat, ¿no? En cuanto a nosotros, el patrón de los lobbies no es replicado totalmente por el sector público, coincido con ello, y también el tema de, como le decías al final, los abogados, la oportunidad de ejercer nuestra función tuitiva. Los abogados somos artífices de esos impulsos y tenemos que ser absolutamente fieles a ello y tenemos que no perder la energía, ¿no? en esta lucha, porque hay que retomar un espacio de orden protectorio, hay que retomar un espacio de orden simbólico, de orden profesional y desde lo práctico también. Y en este sentido, en relación a las autoridades de protección, ¿no? Tenemos que tener autoridades de protección de datos personales que, de vuelta, no sean ni políticas ni partidarias. Esto significa, no es cambiemos de un actor político a, no sé, a un diputado o senador devenido en autoridad de aplicación. No, eso ya ha tenido un precio elevadísimo también para la protección de datos personales. Tenemos que volver a nuestros orígenes, tenemos que volver a la idoneidad profesional específica, la independencia profesional. No debemos tener más autoridades de aplicación en el caso de la misma administración pública o provenientes de la política, no diputados, no senadores, no funcionarios devenidos en protectores o garantes de datos. Ya nosotros hemos probado con la experiencia ampliamente que esto no funciona, que no es eficiente, que no es eficaz, que no es positivo. Y en relación a esto de qué merece la protección de datos personales, como les decía, de los profesionales del derecho, coincido con los comentarios del chat. Tenemos que tener integridad, tenemos que demostrar nuestra lealtad, nuestra transparencia en el ejercicio de la protección de datos personales. Tenemos que velar activamente por la imparcialidad, que es algo que en nuestro ejercicio profesional, en el ejercicio de la abogacía, siempre hemos tenido presente. Pensemos solamente de manera ejemplificativa, cuando hablamos de las causales de recusación de los magistrados, valoramos el tema justamente, ¿no? de la imparcialidad como bien jurídico. Entonces creo que tenemos muchas cosas para aportar en este campo que puede aprovechar obviamente la protección de datos personales y finalmente ir concluyendo con algunas cuestiones. Si nosotros vamos a tener un modelo de gobernanza de múltiples partes interesadas, ¿no? en materia de protección de datos personales, que el mismo no sea un fingimiento de una obra de distribución prefigurada de las funciones articuladas neutralizadoras de diversos actores que disimulan sus calidades. Más allá de dónde tengamos que ejercer cada uno, no tenemos que perder de vista jamás que lo hacemos para la defensa de un derecho humano digital que es personalísimo, que es fundamental, que es insoslayable y que tenemos que velar
por encima de cualquier otro interés. Esto sucede paralelismo con la salud cuando hablamos de primacía del derecho a la salud por sobre el interés lucrativo. Esto es exactamente igual, es otro derecho humano, la única diferencia es que es un derecho humano digital. Nosotros como letrados en materia de protección de datos personales sabemos que estamos sujetos a cuestiones éticas profesionales específicas y que esta docilidad que tenemos, estas capacidades que tenemos de entender nuestro ejercicio en función de la ética profesional que tenemos que ejercer permanentemente y cómo lo hemos amalgamado con nuestro trabajo, todas estas cosas mejorarían las situaciones que anteriormente les apunté, de áreas que tal vez no tienen esos miramientos o esas cuestiones éticas fundamentales. Para nosotros, para nuestro código de ética de nuestra querida casa, tenemos deberes fundamentales del abogado respecto del orden jurídico institucional. Nosotros sabemos que debemos afianzar la justicia, que tenemos que defender el Estado de Derecho, que tenemos que defender los derechos humanos. Para nosotros no es una elocución, es una realidad. Y en este sentido tenemos que propender hacia mejorar los controles en materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas, para que sean los más serios respecto de todos los restantes actores y las propias flexibilidades, tal vez éticas profesionales que puedan llegar a tener. Hay una realidad constante que es que nosotros tenemos que hacer valer estos principios, estas cuestiones relacionadas a nuestros deberes fundamentales y de esta manera optimizar desde nuestra perspectiva, desde nuestro trabajo, lo que merece la protección de datos personales. Así que les agradezco muchísimo realmente la oportunidad, Sonia. Muchísimas gracias. Un placer, Joy, escucharte. Realmente es un placer. Yo realmente cada vez que te escucho, que esta casa tiene la oportunidad de invitarte, celebro que tengamos este tipo y esta calidad de profesional y persona en materia de protección de datos. Yo creo que es algo que nos debemos todos los abogados y las abogadas en poder recuperar esto que vos decías, ¿no? Volver a retomar esta parte de la protección de datos y también el rol que cumple la abogacía en general y el abogado, y volver a los principios generales, a las leyes naturales, a la ética, y también creo que también dejar en claro que cada uno puede tener la posición frente a la protección de datos personales. Pero creo que vos apuntás a algo mucho más profundo, que es no decir hago esto y digo otra cosa. Me parece que pasa por ahí, porque en definitiva nosotros defendemos a clientes con diferentes posturas y vamos a estar de un lado o del otro. Exacto. Claro, y principalmente me parece que el ámbito, uno de los sectores académicos es el que debe dar el ejemplo, y también las ONG. Totalmente. Coincido con esto que decís. Nosotros siempre hemos estado familiarizados con la situación de defender diversas posturas, diversas pretensiones, que está en nuestro léxico, ¿no? La pretensión que uno defiende, pero sin perjuicio de ello, la entereza, la integridad, la dignidad, la lealtad, la transparencia, el afianzamiento de la justicia. O sea, todos estos valores son los valores que hacen a la congruencia a nivel interno de nuestro ejercicio. Así que es justamente una revalorización de esas características y también una crítica a la pérdida de esos valores en tantos otros sectores en los que uno ve que están fallando a las expectativas que tenemos, a la confianza que se le han depositado a determinadas instituciones y que terminan defraudándonos y defraudando en términos generales y muy profundos a la protección de datos personales como bien jurídico a proteger, a preservar. Así que bueno, coincido con tus reflexiones, Sonia. No, sí, para mí siempre es un honor y también creo que hay un tema desde lo académico, que es lo que vislumbro. Creo que también a veces no se hace por una cuestión de ética o no, pero siempre son seducidos a cambiar su opinión, ¿no? Como que la industria enmascara una situación de protección de datos y ahí son absorbidos en esta cuestión que creen que están defendiendo algo que detrás hay otro interés.
Totalmente. Creo que también suele pasar en esto que tiene que ver más allá de un oportunismo, ¿no? Y también volver a repensar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado sacando el tema desde lo laboral, qué ha pasado con el decreto 7023, ¿no? Cuando hablamos de poder poner las cosas desde lo técnico, jurídico, hablamos de la inconstitucionalidad, por ejemplo, ya no podríamos pasar la otra barrera, porque creo que hemos escuchado de ambos sectores, de ambos lugares, no, pero yo estoy de acuerdo con esta cosa, no, pero pasemos primero la barrera de la constitucionalidad del derecho, en todo hablo, ¿no? Porque el decreto traía un montón de cuestiones, no solo lo laboral. Y creo que esta en materia de protección de datos, vos lo que nos traes, ¿viola o no viola la protección de datos o la autodeterminación informativa? Bueno, si pasó ese control, hablemos del otro. Totalmente. Es esta cuestión de nosotros en lo profesional siempre distinguimos las áreas más críticas y luego comenzamos con el análisis, ¿no? de las comas, de lo que uno dice, bueno, ¿qué es lo que...? Pero si no pasamos el filtro de lo que debe ser, lo que es congruente con el sistema jurídico como un todo, con los derechos fundamentales reconocidos, con las cuestiones que evolutivamente se han ido reconociendo y no se pueden desconocer. Nosotros tenemos principios, el de no regresividad, el de progresividad, que nos llevan a entender que hay ciertos peldaños que una vez que están cumplidos no podemos volver hacia atrás de manera retrógrada desconociendo cosas. Esto de, por ejemplo, intentar de alguna manera decir que protegemos la autodeterminación informativa cuando quitamos un derecho elemental, le sacamos el rango de principio y lo convertimos una condición más entre un montón de otras reglas y entre esas reglas ponemos reglas más abusivas, claramente ahí nos está pasando ese filtro. Sonia dijo una palabra elemental, no la dije para no irnos, ¿no? Y tal vez ponemos en un debate sobre la constitucionalidad, pero vaya palabra, es eso. Es si estamos frente a una regulación que potencialmente sea inconstitucional, y esto nos trajo justamente, ¿te acordás, Sonia, el debate en el otro año en relación a qué litigiosidad vamos a generar como consecuencia de la imposición de un régimen de estas características? Va a ser muy complejo. Porque vamos a tener personas afectadas, vamos a tener derechos devastados, situaciones jurídicas preexistentes que no podían haberse afectado de esa manera y que ahora vamos a encontrar nuevas situaciones de lesividad y de abusividad, y claramente eso no lo podemos permitir, y que nosotros como profesionales del derecho tenemos ese ojo de, en lo profesional, realizar esos filtros de razonabilidad, de proporcionalidad, de constitucionalidad, previo a todo examen, es justamente ponernos en ese punto, decir, bueno, si no pasamos este test, no prosigamos, frenemos hasta arreglar esto. Y esto es lo que sucede habitualmente, estos coqueteos profundos y absolutamente confundidos e incoherentes entre sectores permiten que a la larga cada sector pierda y diluya sus objetivos elementales, y que por otra parte se termine de alguna manera corroyendo el objetivo elemental, que es proteger los datos, ¿no? Bueno, te quiero dar las gracias y bueno, los invitamos para la próxima que tenemos el 30 de mayo a las 16 horas. Los invitamos a inscribirse otra vez con la doctora Faliero. Van a ser 3 conferencias que va a dar, así que bueno, están todos invitados. Muchas gracias. No, Joana, por favor, Sonia, siempre, gracias. un placer escucharte. Gracias, y bueno, muchísimas gracias también al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, al sector de actividades académicas y a todos los aquí asistentes. Bueno, un abrazo, nos vemos el 30.